Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Luz Magali Ramírez Jiménez, soy de la Facultad de Idiomas escolarizada del segundo semestre, Grupo F. Y hoy yo les voy a presentar qué es una variación vernacular. Para entender el concepto de variación vernacular, vamos a separarnos, viendo qué significa variación y qué es vernacular. Ok, por variación se entiende básicamente la variedad que hay entre una sola clase o las diferentes formas de una sola cosa. Mientras que a vernacular se le entiende como algo propio de un lugar o de una región. Básicamente, la variación vernacular es el lenguaje propio de una persona dependiendo del lugar donde habite. Con esto queremos decir de que es el conjunto de rasgos lingüísticos de ciertos grupos, ya dependiendo sus clases sociales, localización geográfica o por razones culturales. Ok, en este se encuentra dividido por 4 partes, que es el dialecto, sociolecto, idiolecto y sociolecto. Ok, para empezar vamos a hablar sobre el sociolecto. Nosotros nos hemos dado cuenta de que dependiendo el lugar donde estés cambia mucho el lenguaje. Con esto nos referimos a clases sociales. Por ejemplo, en los periódicos, en el radio, en las televisiones escuchamos una tipo de variante de la lingüística. Más en televisiones o noticieros escuchamos una variante más estándar. Para empezar vamos a aclarar que es una variante estándar. A variante estándar se le conoce como la forma correcta en la que se debe hablar un lenguaje. ¿Ok? Y eso lo presenciamos más en medios públicos o anuncios publicitarios, política, todos esos ámbitos. ¿Ok? Bueno, esta variación se encuentra en niveles sociales, clases sociales, capas sociales o estatus sociales. Y se divide en 3, que es el acrolecto, mesolecto y basilecto o forma vulgar. El acrolecto lo utilizan personas de clase alta, que se le considera personas cultas o con buena educación. Estos usan una variante súper estándar a comparación del mesolecto, que es una variante más estándar. No súper estándar, estándar. Estándar nada más, hay una diferencia entre esos dos. Ok, el mesolecto lo ocupan más las personas de clase media, que es con el que la mayoría de las personas nos entendemos. Y el basilecto o forma vulgar es como como se le conoce a las personas que se le conoce de clase baja o de poca educación, vaya, ¿no? De ahí tenemos, vamos a tocar el dialecto, ¿ok? El dialecto es la variación propia de una localidad, ubicación geográfica o cultural, ¿ok? Bueno, al dialecto también se le conoce como variación diatópica, geolecto o isoglosa, ¿ok? En América Latina todos se entienden por el español, aunque tengas diferentes acentos, como la variedad de acentos que tenemos en México o la variedad de acentos que hay la parte de abajo de México. No todos hablan el español, ya puede ser como el portugués, que se encuentra más en Brasil o en algunos alrededores, sus alrededores. Pero de alguna forma todos nos logramos entender. Bueno, esa marquita que separa los dialectos, por ejemplo, no hablo igual un brasileño que un venezolano. Bueno, esa línea que separa esos dos dialectos es la isoglosa, ¿ok? Entonces, el dialecto básicamente hace referencia a la forma de hablar de cada región o localización geográfica. En pues se trata de no considerar que un dialecto es superior o inferior que otro. De ahí pasamos con el intelecto. Esto es cuando una persona
adquiere dos idiomas, su lengua materna y un idioma adicional, y con ese empieza a hacer combinaciones de estas dos lenguas, idiomas, cuando es una combinación. Por ejemplo, esto se da más en niños cuando adquieren una lengua materna y después de un cierto tiempo adquieren una segunda lengua, haciendo combinación de frases refiriéndose a una misma cosa, pero inconscientemente hacen una combinación de palabras, ¿ok? O eso también le pasa a las personas que están aprendiendo idiomas. Por ejemplo, en mi caso, a veces cuando estaba aprendiendo más inglés y francés al mismo tiempo, confundía algunas partes, como que hacía una combinación del inglés y el francés, pero a veces se hacía inconscientemente. Esto se refiere al interlecto. El idiolecto hace referencia a las diferencias que hay entre sexo, edad, contexto, situación o profesión. Por ejemplo, metiéndonos al contexto de sexo, un hombre no va a hablar igual que una mujer, ya sea por la voz o por sus razones ideológicas. Es esa diferencia que hay entre los dos sexos, ¿no? O metiéndonos en el ámbito de la edad, un niño no habla igual que un adulto. Un adulto habla súper diferente a como habla un niño. Y en profesiones, un mecánico usa términos que nosotros no entendemos. O un doctor usa un idiolecto, perdón, súper diferentes, que tenemos que estudiarlos para poder entenderlo. Al igual que un abogado usa un lenguaje o ciertas palabras que nosotros desconocemos. Eso se le conoce como idiolecto, ¿no? Un mecánico no va a entender bien a un doctor y un abogado no va a entender bien a un mecánico. O sea, es esa diferencia que hay entre las lenguas. Y bueno, con esto espero que hayan entendido la diferencia, bueno, a qué se refiere la abreviación vernacular. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado de este video y por el momento no hay nada más que decir. Muchas gracias.